Hola, mi nombre es Graciela Montalvo y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Mesoamericana de San Agustín. El día de hoy les explicaré las dos maneras de adquirir la nacionalidad mexicana y cuáles son los documentos probatorios de esta. Para esto, haré uso de la Constitución mexicana, la Ley de Nacionalidad y de los recursos que se encuentran en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero antes de entrar de lleno al tema, es necesario conocer el concepto de nacionalidad y por qué es importante. En palabras del doctor en Derecho Internacional Privado, Leonel Pérez Nieto Castro, la nacionalidad es la calidad de un individuo en razón del vínculo o nexo de carácter político y jurídico que lo une a un Estado. Es decir, la nacionalidad nos otorga la protección del Estado y la posibilidad del ejercicio de sus derechos conforme a las normas jurídicas del mismo, como por ejemplo, cuando queremos aspirar a un cargo público. Es un elemento fundamental en la vida de cualquier individuo, tanto que el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a no verse privada arbitrariamente de esta ni del derecho a cambiarla. Asimismo, la nacionalidad juega un importante papel en el sentido de ser la condición necesaria para acceder a la protección diplomática de los derechos de los nacionales de un país cuando se encuentran en el extranjero. En otras palabras, todo nacional de un Estado tiene derecho a que los órganos diplomáticos de su país le ofrezcan la protección y asesoramiento durante sus estancias en el extranjero. Después de haberles introducido brevemente el concepto de nacionalidad y de tener un panorama más amplio sobre su relevancia en el ámbito del derecho internacional, ahora detallaré el proceso sobre cómo adquirir la nacionalidad mexicana, la cual puede llevarse a cabo por dos maneras, según el artículo 30 constitucional. La nacionalidad dice en el apartado A y B respectivamente que puede darse de dos maneras, ya sea nacimiento o naturalización. En el primer caso, la Constitución establece 4 fracciones para delimitar quiénes son mexicanos por nacimiento. La fracción número 1 establece que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. La fracción 2 menciona los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, pero también puede ser de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. La tercera fracción contempla a los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. La cuarta y última fracción de este apartado dice que se puede adquirir la nacionalidad cuando hace referencia a los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, ya sea de guerra, mercantes o de diversas formas que contemplen este apartado. Ya ven que son diversos los modos para ser mexicanos por nacimiento, pero ¿quiénes son mexicanos por naturalización? Bueno, son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización, la mujer o hombre extranjeros que contraigan matrimonio, ya sea con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y por supuesto que cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Cabe mencionar que existen 8 tipos de modalidades de trámites para la solicitud de NN3 o solicitud de carta de naturalización, los cuales son por residencia, por ser descendiente en línea de un mexicano, por tener hijos mexicanos por nacimiento, por ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica, por haber prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial. También por haber contraído matrimonio con varón o mujer mexicanos, por estar sujeto a patria potestad o ser hijo adoptivo de mexicanos,
por haber estado sujeto a patria potestad o haber sido adoptado por mexicanos. Es puntual decir que cada una de estas presenta variaciones en los requisitos para su expedición. Por ello recomiendo consultar la Ley de Nacionalidad, ya sea los artículos 17, 19 y 20 o el reglamento de la Ley de Nacionalidad, artículos 15, 16, 18, 19, 20 y 21. O si lo prefiere, visitar la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener información concreta sobre el trámite que se desea realizar, así como para ubicar la oficina más cercana. Sin embargo, entre los requisitos generales podemos mencionar algunos, como por ejemplo, original y copia de la solicitud de carta de naturalización, o sea, el formato DN3, debidamente llenada y por supuesto requisitada. Original y 2 copias del documento migratorio vigente que expide la Secretaría de Gobernación al extranjero, otorgando de la condición de estancia de residente temporal o la condición de estancia de residente permanente, con la cual deberá acreditar la residencia de 5 años en territorio nacional y tener una vigencia cuando menos 6 meses al momento de iniciar el trámite. Original y 2 copias del pasaporte o documento de identidad y viaje. Original del escrito libre donde el extranjero, bajo protesta de decir verdad, deberá declarar las entradas y salidas que haya realizado en los 2 años anteriores a la presentación del trámite. Original y copia del acta de nacimiento. Es importante que este debe estar debidamente legalizado por el representante diplomático o consular mexicano del lugar de su expedición, o en su caso, apostillado por la autoridad competente del país emisor, así como traducido al español por perito traductor autorizado por el Poder Judicial de cualquier entidad federativa del territorio nacional. Original y copia de la constancia federal y local de no antecedentes penales. También fotografías que deben cumplir las siguientes características: ser iguales, recientes, a color, tamaño pasaporte con fondo blanco, de frente, sin anteojos y cabeza descubierta. Asimismo, deberá acreditar el examen de Historia y Cultura de México ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se recomienda descargar la bibliografía de estudio que pone a disposición la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero, en el caso del extranjero, al que la Secretaría de Gobernación considere refugiado o refugiada, así cuando se trate de menores de edad y personas mayores de 60 años, será suficiente que acrediten saber hablar español. Para esto, el servidor público que lleva a cabo la recepción del trámite levantará una constancia de que el interesado sabe hablar español. Por último, original y copia del comprobante de pago de derechos. Al día de hoy, el costo de recepción, estudio y en su caso la expedición de la carta de naturalización es de 5,255 pesos mexicanos. Finalmente, ¿cuáles son los documentos probatorios de nacionalidad mexicana? Bueno, según el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, los documentos probatorios de nacionalidad mexicana son: primero, el acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables, y segundo, también el certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá a petición de parte exclusivamente para los efectos de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad Mexicana. Tercero, la carta de naturalización. Cuarto, el pasaporte. Quinto, la cédula de identidad ciudadana. Sexto, la matrícula consular, que tiene que contar con los siguientes elementos de seguridad. El primero de ellos, que la fotografía debe estar digitalizada. El segundo, la banda magnética y por supuesto la identificación holográfica. El séptimo es: a falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento de conformidad con la ley,
lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplirán los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana. Recapitulando todo lo que hemos visto, es preciso decir que toda persona tiene derecho a la nacionalidad. En México hay dos maneras de obtenerlo, según el artículo 30 constitucional, por nacimiento o por naturalización. Además de que existen 8 modalidades de trámite para la solicitud de carta de naturalización, pero pues hay requisitos generales a cumplir. El costo del trámite es de 5,255 pesos mexicanos y, por último, existen 7 diferentes documentos probatorios de nacionalidad mexicana. Recuerda, no olvides consultar información en páginas oficiales del gobierno mexicano. Muchas gracias y hasta pronto.